Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Pepito, mi corazón. Pepito. Pepito de mis amores. Inició en la ex hacienda de Chetilla, en el norte del Perú. Cuando a mis cortos 6 o 7 años de edad, yo ya era un incansable oyente de radio, junto a mi papá. ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres. Y es que, en medio del silencio de las noches frías, el JBC Nibico de color celeste estaba allí para hacernos compañía. Vuelve a mí, dulce bien. Serenata y poesía. La música que llegó para quedarse. Desde lo alto, en una repisita de madera de eucalipto, instalada a la altura de la cabecera de la cama, donde papá dormía junto a mi mamá, se extendía el sonido por todita la habitación donde yo también dormía. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas. Yo, José Heredia, estaba ahí en una esquina de la habitación, mientras mi padre iba buscando en el dial hasta quedarse con alguna emisora con buena señal en amplitud modulada o en onda corta. Radio Universal. Esta es Caracol, primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. En Colombia, RCN Cadena Básica. Al exterior, banda de 49 metros. Onda corta, 6160. HJKJ, RCN. La radio de Colombia. De eso te quiero contar hoy. Desde Chetilla, en el seno de una amorosa familia campesina y entre techos de teja, no dejo de recordar mis años de alegría cuando era niño, mientras mis padres y hermanos juntos, todos juntos, íbamos urdiendo nuestro futuro. Se acercaba la década del 90. 730, informando. 0 horas 5 minutos. Radioprogramas. Radio Cora, desde Lima. Verás tú, yo desde muy niño me incliné por ser periodista o comunicador social, fundamentalmente comunicador radial, diría. Y eso lo comprobé cuando ya estuve en el colegio y en los días del Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94, que a propósito lo viví por radio. Sí, y es que yo veía los partidos con mi imaginación. Me sentía en el estadio, siguiendo las voces de los relatores deportivos más importantes del país de aquella época. El turno para Dunga. Han quemado 105.000 almas. Aquí donde una vez más está Radio Programa. Dunga para los brasileños. Da la orden el árbitro, toma carrera Dunga. Atención, tiró. Ya en superior, estudiando educación, tras dejar mi Chetilla a los 15 años y viviendo en Chota con apenas 16, iba a la casa de mi amigo José Antenor Muñoz. Teno, le decíamos de cariño, quien tenía una radio grabadora, una radio cassette y donde junto a mis amigos y compañeros de estudio, grabábamos nuestras voces, procrastinando el tiempo que nos era útil para hacer los sendos trabajos que nos dejaban en la normal, que es así como se le conocía a la hoy Escuela de Educación Superior Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Todo era un vacilón. Pero lo que para ellos era un momento de relax,
Para mí, era cosa seria. A mí me decían que estaba loco. Que eso de hacer radio era una cuestión complicada y que era solo para los muy buenos en el arte de la palabra. Y tenían razón. Ingresar a trabajar a una radio, y más si era de calidad, era muy difícil. Lo bueno es que, antes de desanimarme, esas voces eran como el bálsamo que mi corazón y mi alma necesitaban para encender aún más aquella llama de amor por la radio y por lo que allí se decía. Ya en el 2000, con la ayuda de Silver Pérez, con quien después nos hicimos grandes amigos, ingresé a Radio Universo de Chota. ¿Cómo olvidarlo? Luego pasé por otras emisoras, pero jamás me desconecté de mi objetivo. En la radio del arco iris, que así era el eslogan de la emisora en donde yo soñaba trabajar, se escuchaba la voz de quien considero fue mi mentor y modelo. De lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía, te invitamos a compartir con nosotros las mañanas de Santa Mónica. Una ventana de variedades, información, cultura, entretenimiento. Era la voz del gran Junior Vázquez, quien, según me comentaba él mismo, años más tarde en sus días de vacaciones de América Televisión, donde sigue siendo la voz marca del canal, grababa las cuñas, algunas promociones y entradas de programas de la radio del arco iris. Unas veces en Lima y otras veces en Chota cuando viajaba a la fiesta de San Juan para bailar y disfrutar en medio del cielo azul de junio, en medio del aroma de los exquisitos chicharrones y de un mar de gente con sombreros de palma y vestimentas multicolores en San Juan Pampa, en Chota, Cajamarca. Él era gran amigo del fundador de Radio Santa Mónica, del padre Jacinto Anaya, así que de cuando en vez solía ir a la tierra de Acunta. Yo trataba de imitar su voz, sus tonalidades, su ritmo, y me hacía la idea de estar ya en la lujosa cabina de Santa Mónica. Y es que la voz de Junior es una de las voces clásicas y elegantes que tiene hasta hoy la televisión nacional, y la radio, por supuesto. Así, guiado por su elegancia, yo iba practicando y practicando, a la par que seguía también otras voces de Lima y de otros países. ¿Sabes? Mientras hacía radio en otros medios, yo participaba de los castings de Santa Mónica, pero siempre había gente más preparada que yo. Así que quedaba eliminado. Sin embargo, llegó aquel 6 de marzo de 2003. El día que jamás olvidaré. Gracias a mi amiga Irma Bravo y de Sonia, su hija, Santa Mónica, Adri Carranza y el padre Jacinto me abrieron sus puertas. Perú, tierra del indómito Inca, danzas y costumbres. Estando ya en donde siempre soñé estar, en mis ratos libres entraba a la sala de grabación, donde escuchaba las cuñas y promociones del Gran Junior una y otra vez. Yo estaba muy contento, pero esa alegría que debía ser eterna, pronto se convirtió en frustración y tristeza. Te cuento. Yo leía estruendosamente mal y hasta confundía una palabra por otra. Y es que a Santa Mónica la veía como un gigante. Al aire me ponía muy nervioso. Alguien me comentó alguna vez que se inspiraron en La Cope, una cadena de radio española creada con el objetivo de ofrecer servicios religiosos desde los años 80. El estilo Santa Mónica era muy elegante, y mi voz, a pesar de la práctica, no encajaba con el estilo de la emisora. Adri, la productora, me decía que yo hablaba cantando. Obviamente lo hacía de buena intención y en tono amigable. Así estuve varias semanas, con la moral al piso. En fin, los días van y vienen y una mañana, después de leer los comunicados de las 11:30,
Bajé lentamente y medio temeroso por la escalera del segundo piso hasta donde estaba Adri, la productora. Llegaba el momento de las decisiones. Yo no podía seguir así. Así que, por mi bien, por la emisora y sobre todo por los oyentes. Renuncio. Esa es la palabra que le iba a decir, porque sentía que no estaba a la altura, pero justo un segundo antes se me adelantó. Con sus ojos brillosos y con su mirada atenta y una gran sonrisa, como celebrando el gran descubrimiento, me dijo: José, el director, el padre Jacinto, ya sabe el por qué es que hablas como si estuvieras cantando. La miré, ya casi sin ganas de nada, porque todos los días se me trataba de ayudar, pero yo no conseguía mejorar, por más que practicaba. Es que por largas semanas no podíamos encontrar la razón del por qué es que mi voz no sonaba bien, de por qué la entonación no encajaba con el estilo de la emisora. Me indica que el problema es que estarías acentuando mal, y en lugar de decir comunicados con la mayor fuerza de voz en la sílaba K, tú acentúas en la sílaba 2, y por eso es que no dices comunicados, sino comunicados, es decir, cantando. El padre me dice que esa es la solución. Y así fue, por obra y gracia del padre Jacinto Anaya Morán. Así recuperé la ilusión. Tomé la sugerencia y en lugar de renunciar, empecé a ponerla en práctica. El objetivo, mejorar la entonación para darle un nuevo matiz, brillo, peso y elegancia a mi voz. Saber mis puntos débiles sobre los cuales tenía que trabajar me motivó mucho. Pronto también mejoró mi lectura y poco a poco todo cambió. Fueron muchas horas de trabajo, eso sí, tanto que mis amigos me comentaban que cuando cruzaban por mi casa a medianoche o por la madrugada, pensaban que estaba loco leyendo noticias y otros textos en voz alta a esas horas. Gracias a lo que aprendí, cuando me tocó ir, tuve la oportunidad de trabajar en varios lugares y en 2011 partí para el gobierno regional de Cajamarca, donde fui voz institucional, productor radial y más adelante planificador estratégico de las comunicaciones, ya en el plano político gubernamental. Aprender a leer para radio, acentuando correctamente las palabras, me permitió lograr mis objetivos. Es muy importante pronunciar bien. Es muy importante acentuar bien, pero es más importante aún lo que dices. Bueno, lo que dices y cómo lo dices. Ambas cosas son muy importantes. Gracias a Adri, al padre Jacinto y a los oyentes, Radio Santa Mónica por cerca de 3 décadas sigue siendo una de las más importantes emisoras cuyas ondas cruzan las jalcas y los valles de esperanza de la serranía peruana, llevando entretenimiento, información y educación. Desde Podcast Educativos te envío un abrazo virtual y muchas emociones. Hasta la próxima escucha. Este relato forma parte del curso Educomunicación, Podcast e Storytelling Educativo. Técnica utilizada, estructura narrativa de Vladimir Prop.